Galicia ha hablado este 18 de febrero con un resultado muy claro, con esa mayoría absoluta que el Partido Popular ha conseguido conservar y por lo tanto vamos a ver cómo Alfonso Rueda va a repetir como presidente en esta comunidad autónoma. Todo ello en un resultado además muy evidente también en el lado del Partido Socialista, que ha cosechado pues sin ni más ni menos que los peores datos de su historia. Por eso en Voz Populi queremos analizar estas elecciones y queremos hacerlo con nuestro director, con Francisco Roser. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Alberto, ¿qué tal? Y también estamos aquí con nuestro compañero Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Con pocas horas de sueño después de la jornada que vivimos ayer, pero aquí listos para analizar un día más qué es lo que ha pasado, porque es cierto, y ahora habrán visto cómo, a pesar de lo que indicaban pues la mayoría de las encuestas, el Partido Popular, Francisco, ha conseguido una mayoría más holgada de lo que parecía en un primer momento, y en cambio es el Partido Socialista el que ha cosechado un resultado muy por debajo de lo esperado. Bueno, yo creo que aquí se había producido una deformación, ¿no? Se había creado un contexto de lo que yo llamo por parte del equipo de opinión sincronizada, con la ayuda del director del CIS, creyendo un ambiente que no se correspondía con la realidad. Y ese ambiente era la posibilidad de que se pudiera dar un sorpaso en Galicia que no se ha producido. Y yo creo que eso es una buena noticia para Galicia, en tanto evita que el proceso, el sistema del independentismo se vaya apoderando de poder, como en Cataluña o el País Vasco, no llegue a Galicia, y también una buena noticia para el conjunto de la España constitucional, en tanto en cuanto pues no avanza ese proceso de destrucción del proyecto constitucional. Y yo creo que es una buena noticia, y yo creo que dentro de esa buena noticia nacional pues hay vencedores y perdedores. Hay un vencedor claro, que es el Partido Popular, por tanto el candidato Alfonso Rueda, que ha visto confirmada en cierta manera la alternativa que le pasó Alberto Núñez Feijóo, y Alberto Núñez Feijóo en esta batalla, que evidentemente lo quisiera o no quisiera, va a tener unas lecturas nacionales, pues ha salido muy bien parado de la misma. De hecho, el propio Sánchez pretendió organizar un plebiscito en torno al propio Feijóo, que le ha salido mal. El presidente del gobierno se comprometió y lo que ha recogido es un batacazo extraordinario para el Partido Socialista y la transferencia de votos del Partido Socialista al independentismo, lo cual es una mala noticia. Pero claro, si el presidente del gobierno se reúne, favorece a los independentistas, lo lógico es que muchos votantes socialistas entiendan que el candidato real de las elecciones gallegas no era Besteiro, el candidato socialista, sino la candidata del BNG, que ha salido seriamente reforzada en estas elecciones. Jorge, una victoria clara lo vemos ahí detrás de ti, de Alfonso Rueda, que volverá a ser, como decíamos, presidente de Galicia. Sí, yo creo que la victoria del PP en realidad nunca estuvo en cuestión, aunque en algún momento lo pareció, y es cierto que la psicosis que se ha producido un poco con las encuestas de las generales del 23J, donde hubo errores pues bastante gruesos, tenían a todo el mundo un poco en guardia, pero la realidad era que el consenso y los trackings que se seguían en los últimos días, salvo el CIS, por supuesto, daban esa mayoría clara para el Partido Popular. Bueno, yo creo que el resultado del PSOE tiene una lectura nacional evidente, que es la acelerada descomposición del partido en las autonomías y los municipios, una descomposición que se inició el 28 de mayo, que probablemente es anterior, pero que el 28 de mayo fue, digamos, la gran explosión de esa deconstrucción, llegamos a decir, y que ahora en Galicia tiene un nuevo frente. El PSOE es un partido residual en las grandes capitales de provincia, absolutamente, gobierna 2, de 50 y pico, y en las comunidades autónomas lo mismo, es un partido completamente desaparecido ahora ante el enorme poder autonómico que tiene el Partido Popular, en el que ahora conserva Galicia. ¿Esto quiere decir que es el final del sanchismo? Bueno, yo creo que es un poco pronto, y que hay algunas lecciones de la anterior legislatura que nos permiten interpretar que eso no es así, que este presidente es capaz de huir un poco hacia adelante cada vez que tiene una encrucijada de este tipo. Lo vimos, sin ir más lejos, cuando en Andalucía el PP logró la mayoría absoluta. Lo siguiente que hizo fue dar los indultos, con lo cual quiero decir que Sánchez tiene todavía margen, pero el ciclo electoral que ha abierto Galicia, que continuará en el País Vasco y que continuará en las europeas del 9 de junio, se presenta poco propicio
para el PSOE. Bueno, pero es cierto que solo llevamos 3 meses de legislatura, casi que todavía queda mucho, pero también es cierto, Francisco, que en esta legislatura tenemos un poco la sensación de casi vivirla en el día a día, ¿no? Hemos visto pues muchas decisiones controvertidas, esos pactos con el independentismo que se tienen que renovar día sí día también, y un poco la lectura, no sé si se puede concluir también un poco de esta manera en Galicia, es un serio aviso, de nuevo, al presidente del Gobierno. Es un serio aviso, primero porque son las primeras elecciones que se producen y la primera vez que los electores, en este caso una parte de los electores españoles, los gallegos, tienen la posibilidad de votar después de la amnistía que el presidente del Gobierno negó antes de ir a las elecciones, y es el primer veredicto. Por eso hoy el primer movimiento que se ha producido dentro del Gobierno por Óscar Puente, que es el adelantado de la defensa del Gobierno, es decir, no, la amnistía no ha tenido ningún efecto en Galicia. Claro que ha tenido efecto en Galicia. Allí en Galicia no se valoraba la gestión del Partido Popular, si estábamos hablando de temas nacionales, y así lo puso de manifiesto el propio discurso de Alfonso Rueda anoche. Dijo, aquí lo que hemos visto es que en Galicia se defiende un proyecto constitucional en el que no queremos privilegios, pero nadie los tenga en nuestro lugar. Por tanto, ha habido una defensa de esta circunstancia, y esto tiene un alto coste para el Partido Socialista. Y además, el propio Pedro Sánchez se ha comprometido, ha estado más veces que en anteriores elecciones. De hecho, en las elecciones precedentes de hace 4 años, incluso no fue al mitin de clausura, argumentó que se había producido una avería en el Falcon, y no era la avería del Falcon, eran los malos resultados que se presagiaban, y en esto su interés era salvar la alianza que le mantiene el poder, la alianza con los independentistas, salvarla en Galicia. ¿Por qué? Sánchez, la estrategia es muy sencilla. Él fía a un pacto, un intercambio de favores en el que el independentismo lo sostiene en el poder, a cambio de él ceder el poder territorial a esos grupos independentistas, sacrificando su partido. Él lo que está haciendo es sacrificando su partido, en el que ya está dejando de ser la segunda fuerza política, ya se convierte en la tercera, pero incluso fuera de los territorios donde el nacionalismo tiene presencia. En Madrid mismo está ocurriendo. Y cuando gana unas elecciones, como en el caso concreto de Cataluña hizo, lejos de ser, y no conseguir el poder, lejos de ser oposición al gobierno independentista, se convierte en aliado de ese gobierno independentista y no ejerce por la oposición. ¿Por qué? Porque él, para mantenerse en el poder cada vez con menos votos propios, lo sacrifica a entregar el resto del poder a los independentistas. No sé lo que durará esa huida hacia adelante, porque Sánchez evidentemente ya tomó una decisión en su momento de quemar las naves y no se va a apartar de ese terreno, pero yo no sé si el partido se producirá algún movimiento, se sustancien las protestas que se han registrado en las últimas horas, pero en cualquier caso eso vamos a verlo, y yo creo que es el reto que vamos a asistir de aquí a las generales, y sobre todo yo creo que en torno a las elecciones autonómicas catalanas, en la que probablemente se dirima si esta legislatura sigue o se agota antes de que cumpla los 4 años. Es cierto, nos hablaba nuestro director de esa presencia del presidente del Gobierno en la campaña gallega el mismo jueves, viernes, 2 días antes de ese cierre. Es cierto que Pedro Sánchez estaba muy presente, pero yo no sé, Jorge, tú que conoces bien tanto los entresijos del propio Partido Socialista y también cómo funciona una campaña electoral, si el PSOE hubiera tenido detectado esa caída tan importante en número de votos, ¿tú crees que la exposición de Pedro Sánchez habría sido tal, o realmente este batacazo también ha sido una sorpresa dentro del partido? Bueno, yo creo que probablemente ellos no tenían datos que permitieran hablar de un cambio de ciclo en Galicia, pero los partidos tienen que vender algo de alguna manera, porque si no cierran la campaña, echan la persiana y se acabó. Que el presidente haya decidido, digamos, implicarse, como decía el director, bueno, también indica un poco un rasgo de la personalidad de Sánchez, que es una persona que no tiene, digamos, excesivos problemas para salir un poco ahí al campo de batalla, un poco al barro, si se me permite la expresión, aunque luego vemos cómo enseguida el partido repliega a velas para protegerle. Lo hemos visto en estas últimas 48 horas de una manera bastante, digamos, yo creo, inteligente en lo que es la comunicación política, que es no responder preguntas, ocultar totalmente al presidente, ponerle un tema de agenda internacional con el ministro chino, y en fin, o sea, un poco pues dejar a los subalternos, Óscar Puente, la portavoz
del PSOE, que es, bueno, digamos, políticamente nadie relevante, por así decirlo. Y bueno, hemos tenido al otro lado pues a García Page, que es un poco el Pepito Grillo prácticamente del PSOE, esa voz de la conciencia que yo creo que ha dado en el clavo a la hora de identificar qué se votaba en Galicia, ¿no? Cuando decía que sí, que el producto es regional, pero el guiso es nacional, porque no se puede obviar que el voto es obviamente autonómico, pero el contexto es nacional. Por eso subió la participación 20 puntos y no solo el PSOE sí ha retrocedido 2 escaños, pero ha subido 100.000 votos o casi 70.000 votos, etcétera, ¿no? Con lo cual ese factor está ahí, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, pero él está efectivamente en una alianza muy compleja, sostenida por fuerzas contrarias entre sí, nacionalistas, separatistas, de izquierdas, de derechas, y tiene que sujetar eso como sea. Yo también me gustaría hablar de otras 2 cosas que han pasado, yo creo, aquí, que es la caída, el batacazo de Yolanda Díaz, que es probablemente un golpe a sumar, pues del que veremos si se logra recuperar, porque era su primera apuesta autonómica, ha salido fatal, un resultado muy pobre. Se decía que Vox ha sacado más votos que Podemos y Sumar juntos. Y luego también lo que supone en Galicia, o sea, la particularidad de este territorio con la hegemonía que tiene el PP en el centro derecha, que no se da o no se ha conseguido dar en el resto de España, pero otra vez han vuelto, y esta vez sin Feijóo, han vuelto a mantener a raya a Vox, muy lejos de porcentajes de entrada en el Parlamento, y que supongo que en Génova pensarán que ojalá se pudiera repetir, ¿no?, esta fórmula en el resto de España, porque estaríamos hablando de otro gobierno. Bueno, Jorge, no te adelantes, que enseguida te pregunto por Yolanda Díaz si quieres, pero antes déjame, porque estabas hablando también de esos pactos con los partidos nacionalistas, independentistas, y recuerdo, Francisco, que en los análisis previos que hacíamos días antes de las elecciones decías algo así como: el candidato de Sánchez es Besteiro, pero es el BNG, porque es verdad que está dispuesto a alinearse con 2. Y el BNG, probablemente, a pesar de la derrota y que no esté en posición de gobernar, es cierto que es el partido que más ha subido con diferencia en estas elecciones. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. El candidato de Pedro Sánchez era la candidata de la presidenciable del BNG. Digamos, Besteiro era un figurante. Sánchez sabía que los resultados del Partido Socialista no iban a ser buenos, a pesar de que él se empeñó en que Besteiro fuera el candidato y forzó todo el proceso de primarias, pero él creía que podía salir la carambola de que el BNG más el Partido Socialista sumaran lo suficiente para colocarse en el poder, e incluso si Sumar aportar a un escaño más o menos, que era lo mínimo que se le exigía a Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz ha vuelto a demostrar que no es profeta en su tierra, porque el poco poder que ha tenido en el tiempo que se ha desarrollado su carrera en Galicia siempre fue a costa del BNG, de Beiras. Beiras, cuando rompió con el BNG y creó una plataforma nacionalista. Eso fue lo que le dio aire. Cuando ella ha ido sola, ha fracasado estrepitosamente y se ha vuelto a demostrar. Entonces Sánchez lo fió todo a esa carambola de que pudiera sumar las 3 fuerzas políticas, que se formara un tripartito que conseguía 2 cosas fundamentales. Por un lado, derribar y sacar al Partido Popular del gobierno de Galicia, la Baviera particular del PP, porque hasta ahora el PP es el partido natural de gobierno en Galicia, porque prácticamente ha gobernado, salvo 4 años, siempre en la Galicia autonómica. Y por otro lado, provocar un deterioro del propio Feijóo, con lo cual él podía seguir avanzando en su proyecto en alianza, su proyecto nacional en alianza con los independentistas, y además con una oposición absolutamente anulada, una oposición que había salido muy mal parada de lo que había ocurrido en Galicia. Ninguna de esas circunstancias se ha producido, y de ahí el momento que estamos viviendo, que yo creo que inicia otro proceso completamente distinto. Yo creo que Sánchez ha abusado, como los ludópatas, que a veces cuando juegan y les sale un resultado piensan que siempre le van a acertar, y no ocurre. Él aprovechó una circunstancia especial en las elecciones generales, que las organizó en un momento muy especial, en el que se produjo un momento de confianza del centro derecha, alimentado por ciertas encuestas que daban como hecho el triunfo y la llegada al poder del Partido Popular, y él tuvo esa suerte. En Galicia se ha demostrado que el movimiento de la opinión pública español es bien diferente, va en otra dirección.
Bueno, ahora os pregunto por Yolanda Díaz, que os veo con ganas a los dos, también por el Partido Popular, pero una última pregunta a los dos sobre Pedro Sánchez, porque es cierto que hemos visto, y estábamos hablando de los precedentes, cómo pues esa cercanía a los candidatos no les ha sentado especialmente bien. Y no sé, ahora con elecciones vascas que están a la vuelta de la esquina, luego las europeas es verdad que tienen un matiz diferente, yo no sé hasta qué punto involucrar al presidente del gobierno ahora mismo es casi hasta contraproducente para el propio partido en función de las autonomías, sabiendo además que los Paje, Lambán, etcétera, pues también tienden un poquito más a rehuir o a rehuir por completo todas las decisiones que emanan, digamos, de Ferraz. Sí, pero bueno, yo creo que hay que entender que el Partido Socialista en este momento es un partido totalmente controlado por Pedro Sánchez, el candidato al Lehendakari del PSOE vasco. Es una persona, Eneko Andueza, es una persona seleccionada por Pedro Sánchez, que va a hacer lo que diga Pedro Sánchez y va a pactar con quien diga Pedro Sánchez. Esto es así, y si él quiere aparecer, hacer campaña por ahí, pues aparecerá los días que haga falta o valorarán si es conveniente o no en función de cómo vayan manejando sus encuestas, pero digamos que o sea, este PSOE Paje es, bueno, el extrarradio, lo dijo Óscar Puente de una manera muy gráfica, y Lambán, pues bueno, es una persona en retirada política en este momento y que perdió el gobierno de Aragón, con lo cual, bueno, yo sí que creo que las elecciones vascas, bueno, hablábamos del ciclo, esa es la siguiente parte del ciclo, y de nuevo vamos a volver a ver algo similar a lo que ha ocurrido en Galicia, donde la izquierda empieza a concentrarse, en este caso, en torno a EH Bildu. Sumar, Podemos y todo ese voto va a ir ahí. Veremos el PSOE, que había sido un dique en los años de plomo, había sido un dique junto al Partido Popular, pues que está en una especie de nebulosa que no se sabe muy bien si quiere pactar con uno, con otro. Yo acepto los votos de Bildu, no los acepto, con tal de sacar al PNV. Bueno, en fin, todo esto se verá, pero será otro hito para la gobernabilidad de España, porque estos dos partidos apoyan a Sánchez, aunque yo también coincido con Paco que la clave es Cataluña, pero bueno, el País Vasco puede ser la primera piedra, sobre todo dependiendo del resultado. Y además que Bildu tiene muchos elementos en común con el BNG, entre otras cosas, que también está disparado en las encuestas. Pues sí, esa va a ser la siguiente papeleta en la que va a tener que dirimir. Ahí parece que todo advierte que el árbitro puede ser el Partido Socialista, ¿no? Entre quién va a hacer Lehendakari, si hacer Lehendakari al candidato de Bildu o mantener al candidato del PNV. Vamos a ver, porque yo creo que ahora mismo las expectativas, Bildu va hacia arriba, PNV va hacia abajo, y yo creo que el propio PNV está cambiando ya su discurso. Para mí fue muy llamativo que la semana pasada, en una intervención que hizo el actual Lehendakari Urkullu, pues le reprochó a Bildu que no respeta el punto de vista de los demás, tiene que imponerlo, y cuando no consigue imponerlo incluso se dedica a exterminar a la gente, ¿no? Eso fue muy llamativo, digamos que atravesó una línea del discurso del PNV que es muy contemplativo en esa dirección. Evidentemente es el peligro que se cierne, y ahí el Partido Socialista va a tener que dirimir. Va a ser muy importante si sigue subiendo, de todas maneras, cuál es la posición, si sigue subiendo el Partido Popular, no sube, todo eso hay que dirimirlo. Y luego hay una cuestión, a propósito de lo que acaba de decir Jorge, que hay que, con relación a las declaraciones que ha hecho hoy García Paje. García Paje es el extrarradio del sanchismo, pero es el centro del Partido Socialista clásico. Y el sanchismo lo que ha hecho es agravar una tendencia que se puso de manifiesto ya con Zapatero, que en lugar de ser un partido de grandes mayorías, lo que ha quedado reducido a una minoría sustancial que se alinea o se reúne con fuerzas radicales de independentistas, etcétera, etcétera. Pero eso es otro proyecto completamente distinto. Y la recuperación del Partido Socialista como partido constitucionalista de amplias mayorías sería fundamental, porque la reconstitución de la España constitucional solamente se puede hacer a través de dos raíles, un raíl en la derecha y un raíl en la izquierda, y la recuperación del Partido Socialista sería fundamental para ese proceso. Por tanto, García Paje, que es un pepito de grillo, que a veces se le critica su oportunismo porque no da la batalla dentro del partido, lo hace desde fuera, bien, pero es el extrarradio del sanchismo. Pero antes ese era el centro del Partido Socialista, un partido de amplias mayorías que busca consensos, que busca
busca encuentros, que busca, digamos, entendimiento entre el conjunto de los ciudadanos españoles, que eso es clave para la reconstitución de la España constitucional y de la propia democracia, ¿no? Yo solo por añadir un matiz a lo que dice Paco, sí quiero recordar que ese proyecto lo avaló la militancia socialista, o sea, quiero decir, no es que, o sea, Sánchez llegó porque la militancia avaló ese proyecto y él lo explicó muy claramente cuando el no es no y el famoso, o sea, que también hay que decir que o sea, los militantes del PSOE no están donde Paje en este momento, están, en mi opinión, donde Sánchez, y así lo avalaron con una mayoría contra el aparato completo que yo creo que sigue intacta. Una cosa es la militancia, otra y cosa son los electores. Generalmente las militancias y en los procesos de primarias lo que hacen es una radicalización de las militancias de los partidos y luego genera una estructura de partido caudillista, porque al final las primarias se hace como un proceso de mayor democratización de los partidos y lejos de eso lo que consigo es justo lo contrario, es decir, nunca ha habido menos participación en el Partido Socialista que ahora, a diferencia de lo que ocurrió en los tiempos de Felipe González, en el que los comités federales pues eran auténticas, había una discusión, había tensiones, etcétera, etcétera, distintas familias, y eso que Felipe González pues llegó a tener la mayoría absoluta más amplia que ha tenido ninguna formación política desde la restauración de la democracia, y ahora lo que ha hecho es todo lo contrario, es decir, una radicalización de la militancia y un apartamiento de esa vocación de partido mayoritario que en su momento tuvo el Partido Socialista y que ahora no la tiene. Extrarradio, no extrarradio, resultados como este pueden hacer que dentro del Partido Socialista o personas más cercanas a Pedro Sánchez puedan, digamos, no sé si elevar el tono, al menos de forma interna. Lo dudo bastante, la verdad. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista está totalmente controlado por el presidente y bueno, sí hay voces, pero estamos un poco en lo de siempre. Son los partidos son organizaciones muy complejas de manejar, donde prima casi más la supervivencia política de uno que la del conjunto en muchas ocasiones, y sí hay gente que expresa preocupación, por supuesto, por lo que está ocurriendo, y el problema es que salgan a la palestra a decirlo, porque los que han salido han sido rápidamente purgados. Bueno, ahora sí, dos preguntas rápidas para cerrar esta tertulia y ya cambiamos de tema. Una de Yolanda Díaz y otra que os voy a plantear sobre el Partido Popular. Primero vamos con Yolanda Díaz. Había un tuit bastante ocurrente en estas últimas horas que decía algo así como que Yolanda Díaz había recogido más pellets que votos. Entonces es cierto que ha tenido un número muy limitado de votos Yolanda Díaz, que no ha conseguido ese escaño para Marta Lois, que era más una candidata, en fin, con cierto nombre, al menos dentro de Sumar. ¿Qué pasa con Yolanda Díaz, que, como decías, Francisco, no es profesional en su tierra? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz participa un poco de esa burbuja mediática de la que estamos hablando. Es decir, ella no tenía una proyección en la propia Galicia, en la que prosperó gracias a las traiciones que fue haciendo sucesivamente, primero al Partido Comunista, luego a Izquierda Unida, luego a Podemos, luego a Beiras, luego a Podemos, y así ha ido prosperando políticamente, pero no en función de los resultados que aportara la organización. Y luego hemos tenido otro elemento de valoración. En las recientes elecciones generales vimos que no era una buena candidata, no obtuvo buenos resultados, lo que pasa es que le permitió sumar con Pedro Sánchez y la mantuvo, pero no por su propia aportación. Por tanto, yo creo que en ese sentido no es una candidata que dé votos, porque no los da. Y lo que ha conseguido incluso la división dentro de lo que supuso en su momento Podemos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es bastante evidente, que se ha visto, la prueba ha sido clara. Una candidata que ha estado permanentemente allí, que ha hecho un discurso muy galleguista, muy nacionalista, muy cercano, que ha enviado a la que anteriormente había nombrado portavoz suya de Sumar allí, y todo ha sido un fracaso estrepitoso, pero vamos, incluso en su propio pueblo, ¿no? Hay una especie de soufflé Yolanda Díaz que está bajando, como ya vimos en las elecciones generales. Yo creo que hay soufflé y creo que Galicia es donde mejor la conocen. Es que tiene razón Paco, son 25 años de carrera política, de traición, destrozando todos y cada uno de los movimientos de izquierda que ha habido ahí. El Partido Comunista, Izquierda Unida, Las Mareas, Podemos. Llevó a su candidata, llevó como candidata a la portavoz
en el Congreso, y es un fracaso muy grande que yo creo que lastra el lanzamiento de la marca Sumar como marca política, además que ha estado permanentemente ahí, han estado todos los ministros de Sumar ahí las 2 semanas varias veces, y es que ni se han acercado, con lo cual sí, yo creo que para ella es un batacazo de los grandes y demuestra un poco que efectivamente estamos ante una candidata con poco o escaso recorrido. Bueno, y así, la última. Partido Popular, Alfonso Rueda, que revalida la mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo. Es cierto, el objetivo está cumplido, el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta con 40 escaños, pero depende de cómo lo veamos. Es verdad que frente a las expectativas está por encima incluso de lo que decían las encuestas, pero no deja de haber perdido 2 escaños Alfonso Rueda con respecto a lo que tenía antes Alberto Núñez Feijóo. ¿Se puede instalar el PP en ese discurso triunfalista o hay algo también de autocrítica que se puede hacer por esa pequeña pérdida? No, yo creo que se puede valorar el triunfo porque es un triunfo muy importante. Ha recibido más votos que en su momento, la participación ha sido mayor, porque evidentemente los gallegos eran conscientes de lo que se jugaba, por tanto yo creo que sale muy bien parado, primero a Alfonso Rueda porque era un debutante y siempre, pues después de tener un antecesor tuyo que ha sumado 4 mayorías absolutas, pues siempre es un riesgo cambiar de caballo, valga la expresión, por un lado, y luego el que sale muy bien parado también era el propio Feijóo. Era evidente que algunos decían, no, es que Feijóo ha nacionalizado la campaña, pero eso es engañarse. Todo el mundo sabía que ocurriera, si en Galicia se producía un batacazo, al responsable que iban a buscar era Feijóo directamente, y al que le iban a responsabilizar era lo que iba buscando el propio Pedro Sánchez, que lo que quiso es atrapar al propio Feijóo en su madriguera, pero le ha salido mal, ha salido respaldado, y es evidente que cuando ha salido respaldado en estos términos, pues el gobierno, el aparato mediático en torno al gobierno dirá que ha ganado un set, pero si lo hubiera perdido, hubiera dicho que ha perdido el partido entero y que ya no estaría legitimado para dirigir la oposición, etcétera, etcétera, y tendríamos un discurso absolutamente destructivo del principal partido de oposición. En ese sentido hubiera sido la tormenta perfecta para Pedro Sánchez. Saca del poder al Partido Popular de Galicia y por otro lado se queda prácticamente con una oposición destruida. Eso hubiera sido extraordinario en un ambiente en el que se está negociando una amnistía, se está derribando el Estado de Derecho, se están haciendo concesiones que el propio Pedro Sánchez siempre negó y que está concediendo a los independentismos. Todo eso ha cambiado y por tanto debe estar satisfecho. Es que son muchas, es que desde el año 80, de principios de los 80 hasta ahora, salvo 4 años que gobernó el bipartito del Partido Socialista y BNG, gobernando el Partido Socialista, ahora hubiera sido al revés, siempre ha gobernado el Partido Socialista, y que ese desgaste no se produzca, sino todo lo contrario, pues yo creo que es un signo de satisfacción. A partir de ahora, triunfalismo ninguno, porque tanto el Partido Socialista en Galicia y a cabo y el propio Feijóo en el conjunto de España va a tener ya como principal rival o un rival enfrente, que es las oposiciones ya no las hace el Partido Socialista, las hacen los independentistas, y por tanto su discurso, su forma de abordar ese problema, esa cuestión, tiene que ser muy diferente y tiene que armar ese discurso a la nueva situación. Es verdad que decíamos en los últimos días, se juega más Feijóo que Sánchez en estas elecciones, con esta victoria, en fin, la victoria ha sido clara. Yo creo que también esto puede reforzar, ¿no?, Alberto Núñez Feijóo. Sí, yo creo que obviamente sale reforzado, es importante, yo creo, la victoria en el contexto de la subida tan importante de la participación, porque acaba un poco con el mito este de que esa subida podía provocar, no, al contrario, esa subida lo que ha provocado es que la gente haya optado mayoritariamente por el Partido Popular ante las opciones que tenía ante sí. Yo creo que es importante aquí, el caso de Galicia no deja de ser también paradigmático, yo insisto mucho en el tema de Vox, porque esa división que yo creo que lastró a Feijóo en las generales del 23 de julio, sin duda ninguna, pues aquí no existe. Consiguen mantenerlo a raya sistemáticamente, lo hicieron hace 4 años, lo han repetido ahora, y yo creo que la ventaja que saca con respecto a hace 4 años es que el contexto de Vox no es el mismo
es mucho peor ahora. Es un partido mucho más desgastado, curiosamente, aunque tenga gobiernos en coalición, donde muchos de esos referentes han salido del partido por diversas razones, y por lo tanto yo creo que es un espejo en el que el PP debe mirarse de cara al resto de España, ¿no? Tiene otra oportunidad clarísima en el País Vasco, donde Vox logró entrar, casi hay que reconocer, de forma milagrosa hace 4 años con un diputado, y tiene la oportunidad de sacarlos de ahí y acaparar todo el espacio completo del centro derecha, que es lo que necesita, yo creo, Feijóo para llegar a la Moncloa. Pues ya veremos qué es lo que pasa en el País Vasco, y lo veremos dentro de poco, y lo seguiremos analizando aquí en Voz Populi. Gracias, como siempre, director Francisco Rosell. Muy bien. Y nuestro compañero Jorge Sainz, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y ya lo saben, si quieren todo el análisis de lo que ha pasado en Galicia, lo tienen disponible tanto en nuestras redes sociales como también en vozpopuli.com.